Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un drama, un lío, un embrollo de aquellos que nos encantan. Prepárense porque la frase dijo que espera un hijo de Khan. Él lo niega todo, es solo la punta del iceberg. Vamos a desmenuzar esta situación, analizar las posibles verdades, las mentiras, las motivaciones y por supuesto sacar nuestras propias conclusiones. Antes de que nos lancemos de cabeza al chisme, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse. Si todavía no son parte de esta gran familia, denle clic al botoncito rojo de abajo. No se van a arrepentir, porque aquí siempre tenemos contenido fresco, interesante y, sobre todo, divertido. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Eso significa el mundo para mí. Activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Dijo que espera un hijo de Khan. Él lo niega todo. Estas son las palabras que han encendido las redes sociales, las revistas del corazón y por supuesto, nuestras mentes curiosas. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué hay detrás de esta bomba informativa? Vamos a tratar de armar este rompecabezas juntos. Lo primero que tenemos que entender es que estamos ante una acusación muy seria. Una mujer afirma estar embarazada de un hombre, Khan, quien niega rotundamente ser el padre. En situaciones como estas, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿quién está diciendo la verdad? Y esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder, o al menos analizar las diferentes posibilidades. Empecemos por la perspectiva de ella. ¿Qué la motiva a hacer una afirmación tan pública y delicada? Podríamos pensar en varias cosas. La primera y más obvia, es que realmente cree que Khan es el padre de su hijo. Podría ser que hayan tenido una relación, un encuentro casual o lo que sea, y ella está convencida de que él es el responsable. En este caso, su motivación sería buscar reconocimiento para el niño, apoyo económico y quizás, incluso una relación con Khan. No podemos descartar la posibilidad de que esté realmente enamorada y quiera formar una familia con él. Pero seamos realistas, también existen otras posibilidades. Podría ser que ella esté mintiendo, ya sea por despecho, por venganza, por fama o por dinero. Quizás Khan la rechazó, la lastimó de alguna manera, y esta es su forma de vengarse. O tal vez simplemente está buscando atención mediática y ha elegido a Khan como su objetivo porque él es una figura pública con cierta notoriedad. Es triste decirlo, pero este tipo de cosas pasan. Incluso podríamos estar hablando de una situación más compleja, como un intento de extorsión, donde el objetivo principal no es necesariamente el reconocimiento del niño, sino obtener una suma considerable de dinero a cambio de su silencio. Ahora analicemos el punto de vista de Khan. Él niega todo. ¿Por qué? Bueno, las razones también pueden ser variadas. La más simple y directa es que realmente no sea el padre. Podría ser que él nunca haya tenido nada que ver con esta mujer, o que sí hayan tenido algo, pero él está seguro de que no puede ser el padre, quizás porque usaron protección o porque la fecha de concepción no coincide con sus encuentros. En este caso, su motivación sería proteger su imagen, su reputación y su vida personal. Imaginen el daño que una acusación así podría causar a su carrera, sus relaciones personales y su salud mental. La simple sospecha, incluso si es infundada, puede ser devastadora. Pero también existe la posibilidad de que Khan esté mintiendo. Tal vez sí es el padre, pero no quiere asumir la responsabilidad. Podría ser que esté casado, que tenga una relación estable con otra persona, o simplemente que no quiera tener hijos en este momento de su vida. En este caso, su motivación sería evitar un escándalo, proteger su relación actual y mantener su estilo de vida. Para Khan, la paternidad podría significar un cambio radical en su vida, uno que no está dispuesto a aceptar. Podría estar pensando en cómo afectaría esto a su carrera, a sus contratos publicitarios, a su imagen pública. La presión de la fama puede ser abrumadora. Es importante recordar que hasta que no haya pruebas contundentes, como una prueba de paternidad, todo son especulaciones. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos únicamente en rumores o en lo que dicen las redes sociales. Debemos ser cautelosos y esperar a que se aclaren los hechos. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación,
que muchas veces se ven tentados a publicar información no confirmada con tal de generar clics y aumentar su audiencia. Nosotros, como consumidores de información, debemos ser críticos y buscar fuentes confiables antes de formar una opinión. Pero, ¿qué pistas podemos buscar para intentar discernir la verdad? Bueno, en primer lugar, la coherencia en las declaraciones de ambos. ¿Sus historias coinciden en algún punto? ¿Hay contradicciones evidentes? También es importante analizar su historial. ¿Han mentido en el pasado? ¿Tienen una reputación de ser honestos o deshonestos? ¿Hay antecedentes de comportamientos similares? Es fundamental investigar a fondo el pasado de ambos para tener una visión más completa de la situación. No se trata de prejuzgar, sino de analizar la información disponible de manera objetiva. Por supuesto, las pruebas físicas son fundamentales. Una prueba de paternidad sería la forma más definitiva de resolver este conflicto. Sin embargo, incluso en ese caso pueden surgir complicaciones. Si la prueba sale positiva, Khan podría seguir negándolo, argumentando que la prueba está manipulada o que hay algún error. Y si la prueba sale negativa, ella podría alegar que la muestra no es suya o que hubo algún tipo de interferencia. La fiabilidad de la prueba de paternidad, aunque alta, no es absoluta. Y siempre existe la posibilidad de que una de las partes intente manipular los resultados. En definitiva, estamos ante una situación compleja y delicada. No hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar a ambas partes y formar nuestra propia opinión, siempre con respeto y cautela. Y aquí, la objetividad es clave. Debemos evitar dejarnos llevar por nuestros prejuicios o por nuestras simpatías hacia una u otra persona. Este tipo de situaciones, lamentablemente, son más comunes de lo que pensamos. Y nos hacen reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad, la honestidad y la comunicación en las relaciones humanas. También nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa y perfecta, está llena de problemas y desafíos, al igual que la nuestra. La fama no es sinónimo de felicidad, y a menudo viene acompañada de una gran presión y escrutinio público. Para profundizar un poco más en el tema, quiero hablarles de la carga emocional que implica una situación como esta, especialmente para la mujer. Independientemente de si está diciendo la verdad o no, el hecho de hacer una acusación pública de este calibre conlleva un gran riesgo. Se expone al juicio público, a las críticas, al acoso en las redes sociales, y a la posibilidad de ser difamada. Y si está embarazada, la situación se vuelve aún más complicada, ya que debe lidiar con las presiones del embarazo al mismo tiempo que enfrenta un conflicto legal y mediático. En el caso de Khan, la situación también es difícil, aunque quizás de una manera diferente. Si es inocente, debe defenderse de una acusación falsa que podría dañar su reputación y su carrera. Y si es culpable, debe tomar una decisión difícil, asumir la responsabilidad o seguir negándolo, con las consecuencias que ello pueda acarrear. En ambos casos, la presión mediática y el escrutinio público pueden ser insoportables. Ahora hablemos un poco sobre el papel de la familia y los amigos en situaciones como esta. A menudo la familia y los amigos de la mujer la apoyan incondicionalmente, creyendo en su palabra y defendiéndola ante el público. De manera similar, la familia y los amigos de Khan también pueden apoyarlo, defendiendo su inocencia y brindándole consuelo y apoyo emocional. Sin embargo, en algunos casos, la familia y los amigos pueden tener dudas o conflictos de lealtad, especialmente si conocen detalles que no han sido revelados públicamente. Es importante recordar que en situaciones como esta, el apoyo emocional es fundamental. Tanto la mujer como Khan necesitan rodearse de personas que los quieran y los apoyen, independientemente de si están diciendo la verdad o no. El aislamiento y la soledad pueden agravar la situación y dificultar aún más la búsqueda de una solución. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que está diciendo la verdad? ¿Qué harían en una situación como esta? ¿Creen que los medios de comunicación están manejando esta situación de manera responsable? ¿Qué papel juega la fama en este tipo de conflictos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Recuerden que este es un espacio seguro donde podemos expresar nuestras ideas con respeto y tolerancia. Quiero que esta comunidad sea un lugar donde podamos debatir, aprender y crecer juntos. Hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis de este drama. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo y por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal existe y me encanta compartir estos momentos con ustedes. En resumen, hoy hemos analizado la compleja situación de una mujer que afirma estar embarazada de Khan, quien lo niega todo. Hemos explorado las posibles motivaciones de ambos, hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad y la responsabilidad en las relaciones, y hemos analizado el papel de los medios de comunicación y el apoyo emocional en situaciones como esta. Recuerden que al final del día, lo más importante es buscar la verdad y actuar con respeto hacia los demás. Y que independientemente de lo que ocurra en la vida de las celebridades, todos somos humanos y merecemos ser tratados con dignidad y compasión. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Además, me encantaría que me dejaran sugerencias de temas que les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Quiero que este canal sea un reflejo de sus intereses y preocupaciones. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.